La cortadora de caños consiste en una cuchilla cilíndrica con una base manual para afirmarse sobre la superficie del caño. En la parte inferior tiene rodillos para que el caño pueda girar libremente. En la parte posterior, como vemos, tiene una cuchilla para rebarbas. Es una herramienta de muy fácil manejo. La mordaza de la balonadora tiene varias medidas para colocar los caños y estrías para evitar que el caño se pueda mover del lugar. Como vemos, además tiene fresados, que es donde se va a formar la balona. La prensa tiene un expandidor con una base manual, a los efectos de que la balona quede formada perfectamente. Lo que estamos observando ahora son algunos de los elementos que se utilizan para hacer curvaturas en cañerías, lo que nos permite lograr las formas sin destruir o deformar el caño. Vemos también resortes, cuyo uso veremos en este capítulo, que también nos permiten realizar excelentes curvaturas, sobre todo si son curvaturas livianas o de ángulos bastante amplios. Aquí vemos una herramienta para doblar caños que nos permitirá hacer curvas mucho más pronunciadas e incluso en forma de U. Este instrumento permite una curvatura perfecta y evita cualquier obstrucción o problema en la circulación de los refrigerantes. Aquí tenemos un expandidor para caños de distintas medidas, desde 1/8 hasta 3/4 de pulgada. Como vemos, tiene sus medidas escalonadas para los distintos diámetros de caño para distintas cañerías. Esta herramienta será imprescindible, como veremos en el caso de efectuar soldaduras en las cañerías. Como complemento indispensable de nuestras herramientas, tenemos a la morsa y al equipo de soldadura. Es muy importante la utilización de los lentes protectores. Aquí vemos un modelo de ellos. Vamos a ver a continuación caños de cobre. Este material se utiliza por distintas razones. Es anticorrosivo, no se oxida y es muy maleable. Posee cualidades muy importantes como por ejemplo una buena transmisión o conducción del calor y docilidad y resistencia a las vibraciones. En definitiva, los caños de cobre son un elemento fundamental en nuestra futura tarea. Aquí tenemos tuercas, uniones, entreroscas, niples, cuyos usos y aplicaciones veremos más adelante en este y otros capítulos. Primeros trabajos prácticos. Comencemos por algo básico como medir el diámetro exterior de los caños. Esta medida la tomaremos en pulgadas. Este caño que vemos ahora es un caño de media pulgada. Aquí vemos la medida claramente. Vamos ahora a ver cómo cortamos un caño. Debemos prepararlo dejando una parte recta. Esto es imprescindible para realizar un corte correcto y confeccionar la balona de buena forma. Colocamos la herramienta, girando hasta que aprisione el caño. Y luego vamos avanzando lentamente. Aquí vemos cómo el caño queda cortado perfectamente. Ahora vamos a realizar una balona sobre un caño de media pulgada. Por supuesto, utilizaremos una tuerca también de media pulgada. Es muy importante que las medidas siempre coincidan. Vamos ahora a tomar la prensa, colocando la punta del caño en ella. Buscamos la medida
en este caso media pulgada, dejamos que sobresalga sobre el ras de la prensa un par de milímetros de cañería. Ajustamos las mariposas que dejan rígido el soporte y preparamos de tal manera que no haya lugar a posibles defectos. Una balona defectuosa nos puede costar, entre otras cosas, pérdidas de refrigerante. Apretamos bien. Colocamos el expandidor sobre la prensa e introducimos la balonadora. Luego avanzamos lentamente sobre el caño a expandir. Ajustamos bien. Y ahora quitamos la balonadora y la prensa. Colocamos la tuerca en su posición y verificamos que el apoyo sobre la superficie cónica de la unión sea el correcto. Aquí vemos nuestro trabajo terminado. En refrigeración y aire acondicionado, es muy común que los caños se encuentren instalados en equipos que poseen mucha vibración. Por lo tanto, es conveniente hacerles pequeños espirales para absorber esas vibraciones. Una de las formas más prácticas y comunes es utilizar una superficie cilíndrica para formar ese rulo o espiral. Aquí vemos cómo se realiza. Ahora vamos a utilizar a los resortes que vimos anteriormente. Procedemos a hacer una curvatura amplia en un caño de 1/4 de pulgada. En este caso primero vamos a enderezarlo y después vamos a darle una pequeña curva. Como vemos, el resorte sale fácilmente girándolo y evita cualquier rotura sobre el caño. Ahora vamos a utilizar la dobladora de media pulgada. Recuerde que para distintas medidas de caños hay que utilizar distintas dobladoras. La curva es perfecta, no hay arrugas y se puede hacer curvas hasta en U e incluso en espiral. Ahora veremos cómo se procede para realizar una expansión en un caño, de forma de empipar un caño dentro de otro para poder soldarlos. Es necesario que ese caño tenga una superficie de 2 o 3 milímetros embutido adentro del otro, para evitar obstrucciones cuando realizamos la soldadura. Expandimos, giramos el expandidor. Debemos procurar, ya que estamos trabajando con un caño de media pulgada, que la medida del expandidor sea la correspondiente. Esto es imprescindible para lograr que los caños se acoplen plenamente. Nuevamente, debemos asegurarnos que la medida del expandidor sea la adecuada para lograr un acople pleno de los caños. Seguimos trabajando. Quitamos y verificamos que los diámetros de los caños sean los correctos. A continuación, procederemos a soldar los caños que hemos preparado. Aquí vemos un tubo de oxígeno. En su parte superior, observamos la llave de salida y sus correspondientes manómetros. El manómetro más cercano al tubo indica la presión total que existe dentro del mismo, y el manómetro que está a su derecha indica la presión con la que estamos soldando. Colocamos un caño dentro del otro.
Es muy importante aclarar que el material con el que vamos a soldar está compuesto por cobre, plata, fósforo y otros elementos de baja fusión. El grado de fusión del material es de aproximadamente 800 grados de temperatura. Colocamos nuestro pico soldador sobre la unión de los caños hasta que la temperatura nos indique que está pronto para soldar. Eso lo sabemos a través del color que el caño tendrá en un momento. Un tono rojo casi cereza. Dejamos deslizar la soldadura sobre la unión y, como vemos, el material corre rápidamente sobre la superficie, lográndose de este modo una soldadura lisa y pareja. Ahora soldaremos con otro material, en este caso bronce de baja fusión. Para soldar con este material debemos utilizar también un fundente especial que podría ser bórax. El fundente limpia la soldadura y los materiales, quitando las impurezas propias de la soldadura con bronce. Primero le damos temperatura a la varilla de bronce, que en este caso tiene más alta fusión que la plata. Y procedemos a incluir el fundente. Calentamos el caño hasta que la temperatura sea lo suficientemente alta como para mantenerse en un tono de rojo más naranja. Ese tono nos indica una temperatura superior al rojo cereza que habíamos visto en el ejemplo anterior. Observen cómo se realiza la soldadura. ¿Qué movimiento hay que utilizar? Calentamos el caño y acercamos el bronce y el fundente y comenzamos a trabajar sobre la soldadura directamente. El bronce, al ser más duro, es decir, de más alto punto de fusión, cuesta un poco más que se funda sobre el material. Seguimos con el procedimiento y, como vemos, los caños quedan perfectamente soldados. Veamos con más detalle nuestra soldadura.